Bienvenidos a Contabilidad Práctica. Primero, feliz año. Es verdad que hemos estado un poco desaparecidos en este periodo de diciembre hasta ahora, pero volvemos a retomar los vídeos, volvemos a retomar los tests por Instagram, volvemos a retomar los ejercicios y volvemos a daros información correspondiente a contabilidad de forma sencilla, clara, para cualquier persona que quiera aprender de ella. Ahora que hemos terminado el año, he considerado que hacer un vídeo sobre amortización del inmovilizado viene bien para estar informado de cómo contabilizarlo, ya que por norma general dicha amortización se calcula al final del año. Es cierto que algunas empresas lo realizan mensualmente, aunque es un sistema menos usado. Primero vamos a ver qué es amortización. La amortización es la disminución del valor de un activo o un pasivo. El valor de un bien o pasivo se relaciona con la vida útil o el tiempo del mismo, con la vida útil para el activo y con el tiempo del mismo para el pasivo. Porque como bien sabemos, todos los bienes van perdiendo valor con el paso del tiempo y por lo tanto esta pérdida se tiene que contabilizar. Tenemos que tener en cuenta que hay excepciones de bienes que no son amortizables y estos son, por ejemplo, los terrenos. Los terrenos no pierden valor, por lo que no se amortizan. Existen dos tipos de amortización, por un lado la contable y por otro la financiera. En este vídeo nos vamos a centrar en la contable, es decir, la referida al inmovilizado que tiene la empresa. Existen varios métodos de amortización. Nosotros nos vamos a centrar en la más utilizada para que el vídeo no se extienda demasiado, que es el método lineal. Si en algún momento tenéis alguna duda sobre los otros tipos de amortización que se llevan o porque vosotros lo estáis haciendo de otro tipo, de otra forma o lo que sea, simplemente me escribís, me dejáis un comentario o me escribís un mensaje privado en Instagram y os contesto sobre la marcha. El método lineal es el más utilizado. El método lineal se caracteriza por que las cuotas son constantes y se calcula de la siguiente forma, que es este que tenemos aquí. Coste de adquisición menos valor residual entre la vida útil del bien. O, por otro lado, el coste de adquisición menos el valor residual por el coeficiente de amortización. En Hacienda en España, en la agencia tributaria, hay unas tablas con unos límites de amortización tanto de vida útil como de coeficiente de amortización que se puede hacer en un año. Esto siempre que vayamos a amortizar un bien tenemos que tenerlo en cuenta, así que nos metemos en agencia tributaria, cuadro de amortización y ahí aparecen los límites tanto si lo hacemos por vida útil como por coeficiente de amortización. Vamos a verlo con un ejemplo. Compramos una maquinaria por importe de 500 euros y se espera utilizar durante 5 años, cuyo valor residual al final del periodo es de 50 euros, ¿no? La cuota anual sería la siguiente. Tenemos los 500 euros del coste de adquisición menos los 50 euros del valor residual y entre la vida útil del bien. Entonces nos quedaría una amortización de 90 euros al año anual. A la hora de calcular la amortización, tenemos que tener en cuenta una serie de elementos básicos que influyen en dicho cálculo, que son los siguientes. Por un lado, la vida útil, es decir, el número de años que se va a utilizar o el tiempo máximo de amortización según la ley. El precio de adquisición del bien, el valor por el que hemos adquirido dicho bien y la fecha de adquisición, porque, por ejemplo, no es lo mismo que adquiramos un coche el 1 de enero, que se va a amortizar totalmente a lo largo del año, que si lo adquirimos en junio, en agosto, en septiembre, que habría que hacer la parte proporcional del tiempo que se ha utilizado el bien durante ese año. Ya al año siguiente sí sería el año completo, pero sí hay que tener en cuenta la fecha de adquisición. La amortización acumulada, las cuotas que se han ido amortizando del bien desde su adquisición, porque eso es valor que vamos a ir quitando del bien. Llegará un momento en el que ya no se puede amortizar más porque ya hemos amortizado totalmente ese inmovilizado y entonces directamente se dejaría de amortizar y de realizar esa amortización. El valor contable, que viene ligado a lo que he dicho anteriormente, que es el precio de adquisición menos la amortización,
y los tipos amortizativos. Perdón. En la amortización de un bien podemos calcular dicha cuota según la vida útil del mismo o mediante unos tipos que fija la agencia tributaria, que es lo que hemos comentado en la diapositiva anterior. Vamos a ver un ejemplo de amortización contable, ¿vale? Suponemos que adquirimos un coche al inicio del año por valor de 21.000 euros. Sabemos que su coeficiente máximo de amortización es el 16%, según ley, ¿vale? Por lo que cada año vamos a amortizar la siguiente cantidad. Sería, en este caso estamos utilizando un porcentaje, ¿vale? No sería entre la vida útil, así que serían 21.000 euros del coste de adquisición multiplicado por el 16%. Entonces tendríamos una amortización anual de 3.360 euros. Esto, ¿cómo lo contabilizamos? Porque hemos estado hablando mucho de más que nada teoría, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo vamos a contabilizar esto. ¿Cómo lo contabilizamos? Pues vamos a llevar por un lado 3.360 euros a amortización del inmovilizado material, la 681, que es esta, que es el gasto de ese año, ¿vale? El gasto del año corriente que hemos tenido de esa amortización de ese coche que hemos comprado. Esta cuenta, como sabéis, es una cuenta de gasto que al final del año se regula con el resultado del ejercicio, entonces cuando volvemos al año siguiente queda a cero. Pero claro, esto tiene que quedar registrado en algún sitio para nosotros saber cuánto llevamos amortizado de ese bien. ¿Qué hacemos? Lo llevamos a una cuenta 2818, que es la amortización acumulada del transporte, que es esta cuenta que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, como recomendación, es muy fácil que si tenemos un bien solamente, ¿no? Por ejemplo, de un transporte o un bien solamente de mobiliario, no se especifique en la cuenta, o sea, se haga como en una cuenta general, como estamos viendo aquí ahora mismo. Lo que sí es que, por ejemplo, si tenemos más de uno de un producto, ¿no? Pues por ejemplo la 6, 8, 18, sabéis que aquí podemos añadir un dígito o más dígitos, ¿vale? La podríamos tener como amortización del inmovilizado material correspondiente a transporte de ese bien solamente. Yo aconsejo que para cada bien que tengamos para tener un mayor control sobre los datos que tenemos, hagamos cuentas específicas de esos bienes. Ya tengamos 200, pero así vamos a tener más controlado lo que es la amortización que estamos llevando ese año, la amortización que tenemos acumulada de ese bien solamente, ya que si hacemos una conjunta sobre varios transportes, por ejemplo, vamos a tener ahí datos de diferentes transportes que a lo mejor se nos puede complicar el tener un mayor control sobre estos datos, ¿vale? Entonces, por eso yo os aconsejo que si tenéis dos coches, pues 218.1 para el coche BMW, por ejemplo, y 218.2 para un Kia, ¿vale? Y si ponemos la matrícula y especificamos qué coche es, pues es mucho mejor, porque así siempre vamos a tener un control de esos datos. Vamos a pasar a otro ejemplo. Por ejemplo, adquirimos un ordenador, ¿no? El 1 de julio por importe de 1.500 euros. Como estamos viendo aquí, ya esto no es el año completo, por lo tanto la amortización no puede ser completa. Entonces, por importe de 1.500 euros. En la tabla de amortización, el coeficiente máximo a amortizar de este tipo de elementos es un 25%. Yo he puesto coeficientes porque a mí me gusta más hacer las amortizaciones por coeficientes que por vida útil. Ya esto ahí depende del contable o depende de la persona que contabiliza o depende de cómo lo diga la empresa, ¿vale? Pero si no fuera por el 25% de su coeficiente, lo haríamos por su vida útil y sería exactamente igual. Nos saldría a lo mejor otro dato, más o menos, dependiendo.
y simplemente se contabilizaría exactamente igual, simplemente solo que el dato pues no lo tomas con el coeficiente, sino que lo tomas con la vida útil de ese bien. Sabiendo esto, tenemos entonces 1.500 euros por el 25%, que serían 375 euros al año. ¿Qué pasa? Que nosotros no hemos adquirido el producto el 1 de enero, sino que lo hemos adquirido el 1 de julio. Es decir, que solamente podemos llevar a gasto la mitad de la amortización, porque realmente ese bien, como es un ordenador, lo hemos tenido desde el 1 de julio al 31 de diciembre. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo dividimos por 2 en este caso, porque es la mitad. O si no, lo que haríamos sería sacar los días, pues por ejemplo, del 1 de julio hasta el 31 y contar los días que, como bien sabéis, en Excel, si ponéis dos fechas y ponéis, le hacéis un sumatorio, hacéis una resta entre las dos fechas, os salen los días exactos, ¿vale? Correspondientes desde las fechas que habéis dado. Entonces, pues simplemente si se hace eso, sería los 375 entre los 365 días que tiene el año, entonces sacaríamos la amortización por día a lo largo del año y después multiplicaríamos por los días correspondientes que hemos tenido el elemento en la empresa. ¿Y cómo se contabilizaría? Exactamente igual. La vamos a llevar a gastos para contabilizar ese gasto del año, ¿vale? Que serían los 187,50 a las 681, pues vamos a poner, por ejemplo, 7, que sería de proceso de equipos para proceso de información, y después lo llevaríamos a las 2,817, ¿vale? Para la amortización acumulada de ese bien. En caso de querer sacar el valor contable, ¿vale? Lo único que tendríamos que hacer es la cuenta 217 restarle la amortización que tenemos en esta cuenta de amortización acumulada y ahí tendríamos el valor contable, que es el valor de adquisición menos esos datos de gasto de amortización que hemos tenido a lo largo de los años que hemos tenido el bien. Ya que a la hora de que queramos vender ese elemento, ¿no? Como puede ser a lo mejor un coche, imaginaros que pasan X años, esos datos los vamos a tener que tener en cuenta para contabilizar la venta de ese bien. Y nada, hemos acabado por hoy, espero que os haya gustado. Lo he intentado hacer de la manera más simple, ¿vale? Tened en cuenta que también, por ejemplo, los elementos no tangibles, como pueden ser programas informáticos y demás, también se amortizan, ¿vale? Lo que pasa es que me he centrado más en lo que es tema de inmovilizado material, ya que normalmente se suelen dar más amortizaciones de inmovilizado material que de inmaterial, pero exactamente es igual. Se contabiliza mediante su coeficiente o su vida útil para sacar el gasto de amortización, ¿vale? Y van a las 680 en caso tal y a las 280 de amortización acumulada. Daros las gracias por ver el vídeo, podéis comentar, suscribiros, hacer preguntas, sugerencias sobre vídeos, dudas que tengáis. Estoy aquí para resolveros todas vuestras dudas. Espero que os haya gustado y muchas gracias.